candidata Satori Katz, impedimenta y más en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el sociólogo, exdiputado y alcalde, secretario nacional, ex secretario nacional de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte. Gonzalo, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Felipe Sagayana, un placer. Lluvioso tarde. Sí, po, lluvioso y Santiago. Tan incómodo que se pone todo cuando llueve, ¿no? Pero bueno, tan necesaria la lluvia, sí. Sí, pues había estado se seco. Complica. Querido Gonzalo, yo me fijé en el titular del Mercurio el día domingo, después de la resolución de la democracia cristiana, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que decía que era inminente una renuncia masiva de militantes de ese partido. ¿Se produjo? Tú no has renunciado. ¿Por qué le hace caso al Mercurio usted? No, yo pregunto porque fue llamativo. Además, en la nota uno la leía y había 3 renuncias. A ver, para ser honesto, cualquier renuncia siempre es dolorosa, pero la adhesión a los partidos siempre es voluntaria también. Y uno puede estar de acuerdo, puede discrepar, pero, en fin, la vida sigue. Y hoy día estamos enfrentados a un desafío que no es menor. Es bien complejo. Yo agradezco no estar en la dirección política de la democracia cristiana en un rol muy activo, digamos. Ahora, es complejo, Gonzalo, pero la verdad es que ha tenido, a ver, no sé si llamarlo retribución, pero gestos de apertura político, programática, bien interesantes de parte de la candidata Janet Jara. Estoy pensando fundamentalmente en la entrevista que dio al País el domingo pasado, donde ella hace un giro notable hacia una visión mucho más socialdemócrata que su programa, que su oferta programática para la primaria, por supuesto. Entonces, lo que se configura, dime tú si lo ves así o no, es una alianza de una amplitud que no se conocía desde la Concertación en sus primeros tiempos. Mira, yo con los años que tengo y después de lo vivido y lo sufrido, solo quiero desearle para bien a la candidata. Ser candidato es una tarea difícil y está recién partiendo. Si difícil es gobernar, también es muy difícil ser candidato, y más difícil aún es construir una coalición. Y una coalición tan heterogénea y diversa y tan amplia como la que se está intentando construir. Es que eso es bien notorio, pues, Gonzalo, porque, por ejemplo, este gobierno partió sin ninguna coalición, hubo más bien un acuerdo de convergencia programática de última hora en que los partidos que entraron no tuvieron mucha alternativa que darle el apoyo frente a Kast, y la democracia cristiana nunca entró. O sea, para ser honesto, la coalición es algo más que una alianza de gobierno. Y la alianza de gobierno que gobernó el país en los últimos 3 años y medio nunca se convirtió en coalición. Y se está intentando construir una coalición. Es algo que está por verse. Estamos en la etapa fácil. Intentar construir un programa y un acuerdo parlamentario. ¿Ya? Esta es la parte fácil. Eso es lo fácil. Vamos a ver si lo logramos. Claro, si el papel aguanta cualquier cosa. Y más aún cuando estamos en una campaña, que todos sabemos que es cuesta arriba. Y a veces ni se leen los papeles. Por supuesto. Y además, todos están dispuestos a renunciar a cualquier cosa para intentar ganar. ¿Ya? Porque si la tuvieran ganada, lo más probable es que serían bastante menos generosos. Como no la tienen ganada, entonces pueden ser más generosos para tratar de ganarla. Ahora, yo entiendo a la candidata. Está haciendo su pega, la está haciendo bien. Yo encuentro muy razonable el giro
a la socialdemocracia, porque claro, con un programa de gobierno basado en las conclusiones del Partido Comunista de enero, difícilmente llega a alguna parte, digamos. No habría construido una coalición, no habría conseguido ni siquiera la primaria. Si el acuerdo parlamentario fructifica, cosa que está por verse, la lista única es un desafío mayor, que todo el mundo lo da por hecho, ¿eh? Y yo tengo serias dudas al respecto. Y tengo dudas fundadas en lo que la prensa ha publicado nomás. Porque hay datos objetivos de la realidad. Una sola cosa que nadie ha mencionado, y es que cualquier lista parlamentaria única tiene que cumplir una cuota de género, y eso parte con una correlación de 65-35 hombres y mujeres de incumbentes a la reelección, cuyo copo ya acordaron mantener. El que tiene, mantiene, dijeron. Bueno, eso significa que hay que completar la cuota de género cuesta arriba, y por cada partido. Y con partidos que están subdimensionados, otros sobredimensionados, y otros que no quieren desaparecer. Entonces, por eso digo, yo me alegro mucho de no ser parte de los incumbentes en esta conversación, sino poder observarla con la tranquilidad del analista externo que se puede dar ciertas licencias. Espero que resulte, porque creo que el desafío fundamental es impedir que la derecha gane el Congreso, porque eso es lo más cercano, lo más realista, lo más factible. Evitar la mayoría parlamentaria a la derecha, en el escenario en que la derecha se encuentra, prácticamente con 3 listas parlamentarias. ¿Qué van a decir? Pactos con exclusión y que aquí que allá, pero mire, si una vez que las campañas se desatan, las campañas son lo que son, ¿no? Y todos quieren ganar y nadie quiere perder ahí. Y en ese sentido el escenario se vuelve difícil. O sea, el acuerdo parlamentario se sostiene en la medida en que las listas de diputados funcionan en coordinación con las de senadores, y si yo no tengo senadores empiezo a buscar votos por cualquier parte. Bueno, las cosas se desordenan un poco. En fin, van a venir 14 días muy interesantes desde el punto de vista periodístico, pero muy interesantes. A ver, yo tengo una duda siguiente, y es que la construcción de la alianza de gobierno, entiendo el punto que tú haces, Gonzalo, y claro, una coalición supone una perspectiva mucho más amplia, más larga, la construcción de una idea en común de más largo plazo, etcétera. Pero una alianza de gobierno o una alianza política como esta no es nueva tampoco. Estuvo la nueva mayoría. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, porque de pronto se escuchan voces como diciendo ¿cómo es posible que la democracia cristiana haya hecho este pacto? Y si hubiera sido candidata Toá, habría sido la misma alianza, pues exactamente la misma, y habrían estado sin ningún problema. Por supuesto, si la decisión de la democracia cristiana se jugó cuando se retiró la candidatura presidencial de Alberto Undurraga al momento de la inscripción de la primaria. Ahí el camino era o sigo solo o voy a una alianza. Y cuando posteriormente, con posterioridad a la renuncia de Alberto Undurraga, se produce la adhesión a la Carolina Toá, bueno, el camino ya estaba trazado. Y algún día se escribirá la historia de todo aquello, digamos. Pero en aquello el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana jugó un rol fundamental, porque asumió un rol político de definir el futuro de la DC. ¿Cómo así? Eso lo definió el Tribunal Supremo cuando declaró que la candidatura presidencial de Alberto Undurraga solo podía inscribirse en primaria y no había candidatura presidencial. Y con posterioridad cuando dijo que la Junta Nacional no podía proclamar un candidato presidencial sin un acuerdo con el Tribunal Supremo. Y como la Junta iba a elegir el Tribunal Supremo, entonces declaró que tampoco podía elegir el Tribunal Supremo. No, mira, si la situación de la democracia cristiana es una cosa bien delicada, porque hay un problema ahí estructural bien complejo. Pero lo importante del hecho,
como te digo, la decisión de ir a un acuerdo de gobierno se jugó en ese contexto. Y lo que con posterioridad vamos a vivir son distintos los capítulos de aquello. Ujú. O sea, mira, por ejemplo, hoy día dicen los diarios que esta cierta propuesta de los cupos parlamentarios para la ADC, que se atribuyen un rol fundamental en la definición, cosa que yo no creo, no es tal como dijeron. ¿Ya? Entonces se armó un debate y están armando la segunda hoy día. Y yo sostengo que, mire, si la dificultad que hay para ir en una sola lista es que no es viable en una lista única garantizar la sobrevivencia de los partidos pequeños. Y entendamos de qué hablamos cuando hablamos de partidos pequeños. Si aquí hay a lo menos 6 de los 8 o 9 partidos que conforman esta nueva coalición, están bajo 5 puntos electorales. Entonces todos ellos son, teóricamente, partidos pequeños. ¿Y quiénes no son partidos pequeños hoy día? El Partido Socialista, que tiene 6 puntos. O sea, Frente Amplio, que tiene 10, y el PC, que creo que está en 8. Esos son los partidos grandes de esta coalición. Entonces todos los demás partidos dicen, oye, pero yo quiero asegurarme de subsistir. Y yo no escucho ninguna que diga, yo quiero fusionarme. Yo quiero al día siguiente pasar a ser un mismo partido con otros. ¿Y que es un elemento clave. ¿Y qué fusión ves tú como una opción? No sé. Uno podría decir socialista PPD. El socialismo democrático siempre se ha hablado de que debiera ser un solo partido. La socialdemocracia, son parte de la misma internacional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero nunca han aceptado fusionarse. No. El Partido Radical, el PPD y el PS. Ya, a lo mejor la fuerza de los checios, el resultado electoral, o qué sé yo, lo puede obligar a aquello. No lo sé. Pero todos ellos están luchando por lograr sacar un número de parlamentarios y lograr sacar el porcentaje de votación que evita su disolución. O sea, recordemos que el PPN prácticamente no tiene militantes diputados. No, son todos independientes. Claro. Entonces cuando dice, vamos a una lista única, perfecto, vamos a una lista única. Entonces yo voy a llegar los incumbentes de la reelección, todos los diputados en ejercicio, son todos independientes en el caso del PPN. Ya, mayoritariamente tengo que cumplir la cuota de género y se le empieza a enredar al escenario. ¿Ya? Pero además, como tengo un número acotado de candidaturas, se me empieza a hacer doblemente más complicado el escenario porque tengo que sacar militantes para elegirlos. Entonces, mira, es un escenario, por eso digo que yo solo le puedo desear el bien a quien acepta ser candidato. Oye, Gonzalo, hoy día vi una columna, no sé si la viste, de Luis Eduardo Taller, donde sostiene que la democracia cristiana, lo que realmente se resolvió a juicio de él, de fondo, o la consecuencia de las decisiones que se toman, es que la democracia cristiana pasa a ser de aquí en más un partido de coalición y deja de ser un partido donde el camino propio sea una posibilidad o un partido dominante, y que por lo tanto lo que le corresponde es trabajar para estar incluido en coaliciones si quiere seguir siendo parte de algún proyecto de aquí en adelante. Mira, el ser partido de coaliciones puede tener una vocación de poder. Es situarse en el contexto de luchar por el poder e idealmente gestionar ese poder. Es evidente que la democracia cristiana no es un partido hegemónico. No tiene fuerza para aquello. Además se la ha arreglado para echar a todo el mundo, así que a esta altura hay que preguntarse quiénes van quedando. ¿Ya? Yo la impresión que tengo es que es una discusión, bueno, un poco voluntarista, es tratar de ponerle título a las cosas. La democracia cristiana es un partido político más pequeño que representa entre el 7 y el 5% del electorado, el 7%,
que es valorado porque, claro, porque los 690.000 votos de la última elección cualquiera los quisiera y son necesarios para dar una pelea, y en eso hay acuerdo en que hay que dar esa pelea. Ahora, se va a dar en el ámbito parlamentario, se va a dar en el ámbito presidencial. Tomó la decisión de no tener candidato presidencial, por lo tanto no se da ahí, los votos tendrán que ir a respaldar a un candidato presidencial. Se tomó la decisión que fuera la candidatura de la señora Jara, muy bien, esa fue la decisión mayoritaria de la Junta, y en el tema parlamentario está por verse en qué va a terminar esto. Yo honestamente les digo, yo veo que compadezco a los negociadores de este pacto parlamentario porque, como todas las situaciones parlamentarias, se van a resolver el último día, a última hora, y antes de eso, en el caso de la ADC, van a tener que ir a explicarle a la Junta Nacional por qué la ADC no llega candidato en muchos distritos. Ahora, lo que pasa, Gonzalo, es que tú dices hay que garantizar, o se aspira a muchos partidos a garantizar su sobrevivencia, pero lo que sí estaba garantizado es que solos no sobrevivían. Entonces, ante la eventualidad de versus la certeza de morir, no hay mucha disyuntiva. Janita, eso mismo me dijeron el 2017. ¿Quién te dijo? La izquierda, en particular Álvaro Elizalde y Gonzalo Navarrete, siendo yo secretario nacional del partido, que no había acuerdo parlamentario si no bajaba a Carolina Goich y que solo no iba a sobrevivir. Pero Carolina Goich sacó 5%. Sí, pero saqué 14 diputados. Y 3 senadores. ¿Y tú crees que ahora sí sacaría con una plantilla solitaria, sí sacaría parlamentarios? No lo sé. Ya a los dirigentes les corresponde asumir la responsabilidad de las decisiones. Yo asumí la mía. ¿Ya? Y los resultados están a la vista. Después fui en coalición. ¿Ya? Y bajaron a Jimena Rincón, pusieron a Yarna Proboste y llevamos una lista parlamentaria. Y salió como salió. ¿Ya? O sea, solo o en coalición, nunca la rueda de la fortuna está clavada. ¿Ya? Y por eso les digo, yo primero valoro enormemente que alguien quiera ser candidato. Ya, los acompaño y les deseo lo mejor. Pero es una pega muy dura, muy difícil. Y construir el acuerdo parlamentario va a ser duro y va a ser difícil. Y quienes tienen esa responsabilidad van a tener que pagar, van a tener que dar muchas explicaciones el día después de la inscripción de la candidatura y del resultado. Ahora, uno debería imaginar de que, pensando no solo en la sobrevivencia de los partidos, sino que algo que ya lo comentábamos al inicio, ¿no? La situación de la derecha te abre la posibilidad de que si se maneja con continuo este acuerdo, de incluso ser mayoría en el Congreso, y esa es una responsabilidad política ineludible, da la impresión cuando uno dice Kast con mayoría parlamentaria, es para enterrar a todos que pudieron haber hecho una lista que impidiera eso. Mira, yo tengo confianza en el sistema democrático chileno y creo que las convicciones democráticas van a ser mayoría en el Congreso. Creo que el Partido Republicano no va a ser mayoría en el Congreso. Y lo que tenemos que hacer es hacer las cosas medianamente bien para impedir que incluso la derecha tenga mayoría. ¿Ya? Y eso implica actuar con sabiduría y con inteligencia. Si eso es posible. No es fácil, pero sí es posible. ¿Ya? Pero requiere mucha generosidad y también sabiduría. No creo que ayude mucho el festival de declaraciones que de repente uno lee. O sea, esta historia de los 22 cupos para la ADC, nadie dijo que eran 30 cupos para el Frente Amplio. ¿Ya? Ni nadie dice que fueron... O sea, yo conozco los cuadros, conozco las cifras, si uno tiene amigos y conoce cómo operaron. Entonces, nadie ha hecho... Mira, voy a darle un solo dato.
se discutió un distrito. Se alcanzó a discutir un distrito antes de la Junta de la ADC. ¿Ya? Y esa discusión duró 3 horas y no llegaron a acuerdo. En un distrito de diputados. Cerrar una plantilla que teóricamente era fácil. Porque tú partís por los distritos fáciles, no por los difíciles. En una conversación, ¿no es cierto? Es como de perogrullo. Entonces, por eso digo, en el caso de la derecha el cuadro es exactamente el mismo. La derecha quiere llegar hoy día, a un acuerdo parlamentario. ¿Ya? Y yo te puedo asegurar que no lo va a lograr. Y no lo va a lograr por una razón muy sencilla, porque ya hay demasiada gente comprometida. Y por lo tanto, cuando tú tienes que empezar a decirle a gente que está comprometida que se vaya para la casa, esa gente se te vuelve en contra. Y no va el candidato presidencial en la derecha que haga eso. ¿Ya? Y los presidentes de partido tampoco, porque también están compitiendo. Si los partidos tienen una dinámica que es distinta. Entonces, la candidata presidencial, los candidatos presidenciales, todos ellos tienen la mejor intención y quieren lo mejor para su candidatura presidencial. Y los candidatos y los partidos quieren lo mejor para cada uno de sus partidos, que no necesariamente es lo mismo que para la candidata presidencial. O sea, el sí. PDG está pagando lista, es una 4ª lista hoy día. Perdón, una 3ª lista en la derecha, de lista parlamentaria. Leía en el diario que Pamela Giles y Maltés van de candidatos por el PDG. Así es. ¿Ya? Bueno, y eso te desordenó toda la 5ª región. Al tiro. ¿Ya? Y en la 5ª región vaya a tener 3 listas de derecha y una se supone que es del oficialismo. En fin, es complejo el cuadro. Invítenme por ahí por el 18. Y ahí vemos cómo va. Y vemos cómo salió. Gonzalo Duarte, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. Un placer, muchas gracias por tu compañía. Que estés muy bien. Que estés bien, Adiós. Gonzalo. Chao. Chao. Ya, pues nos vamos rápidamente. Tania González, Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Mariela Acevedo en la puesta al aire. No se vayan, nos vamos a la sala máster. Mire quién llega, Carmen Ruiz, otra prima nuestra. Sí, somos una familia grande. La cantautora y música y multiinstrumentista mexicana llega por primera vez a Santiago de Chile y nos va a ofrecer un show íntimo, poderoso, junto a toda su banda, ahora mismo, en la sala máster. Los dejamos con ella. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.